Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje al baúl de los recuerdos de un probador de motos. El vídeo de hoy va a ir solo de una cosa, y es suspensiones electrónicas. Todo ha salido a colación de una pregunta que nos formuló el señor Rowie Haviv. Y dice así: si vas a subir una moto con suspensión electrónica a un remolque, ¿necesitas tener el contacto puesto? ¿Es algo que deberían mencionar los probadores de motos? Vale, es una buenísima pregunta. A ver, básicamente cuando una moto tiene suspensión electrónica y cortamos el contacto, una moto puede hacer dos cosas, dependiendo de la marca. En algunas motos la suspensión se bloquea y se queda rígida. La amortiguación se queda tarada al máximo, la compresión se queda al máximo, la extensión se queda al máximo, así que resulta muy duro hacer rebotar la moto en parado. Las BMW hacen eso, por ejemplo, y otras motos hacen lo contrario y dejan la amortiguación al mínimo cuando cortas el contacto, con lo cual puedes hacerla rebotar como un yo-yo. Y las Kawasaki's y las Triumph hacen eso, por ejemplo. En lo que se refiere a subir las motos de este tipo a un remolque, en MCN estamos todos los días subiendo motos a la parte trasera de una furgoneta y, siendo sincero, la verdad es que no se nota nada si la moto tiene suspensión electrónica o no. Y es que incluso si la suspensión se ha bloqueado en el modo duro, aunque cueste mucho más comprimir y extender la suspensión, si amarras la moto a la furgoneta con cinchas, sí que se llega a comprimir, o sea que está tan segura como una moto normal. Y lo mismo para las motos que se quedan taradas al mínimo. Bueno, y esa es la respuesta a esa pregunta. Vale, haciendo un poco el cafre básicamente, al leer la pregunta de Rowie, bueno, pues no la leí bien. Y confundí la puesta a punto para subir la moto al remolque con cómo poner a punto una suspensión electrónica. Así que la pregunta me hizo pensar y me hizo meterme de lleno en lo que es el laberinto de las suspensiones electrónicas. Y bueno, fue en realidad mi novia, que tiene bastante mejor cerebro que yo, la que se dio cuenta y me dijo, no, que no te está hablando de puesta a punto de suspensión electrónica, sino de subirla a un remolque. En todo caso, me ha parecido que era una buena idea hacer un vídeo específico zambulléndonos de lleno en el mundo de las suspensiones electrónicas en detalle. Así que este es un vídeo para frikis y para colgaos de las suspensiones electrónicas. Así que apaga esto inmediatamente si no quieres saber más sobre suspensiones electrónicas. Estamos hablando de que llega un auténtico momentazo friki. Momento friki. Venga, unas nociones básicas. Hablemos de suspensiones antes de hablar de suspensiones electrónicas. Y veamos en qué consiste una buena suspensión en una moto. La suspensión cumple una serie de funciones, entre ellas la calidad de rodadura. Una suspensión buena te da una gran calidad de rodadura, digiere los baches muy bien y sobre todo mantiene el neumático en contacto permanente con el suelo, que es de lo que se trata. Sin suspensión una rueda rebotaría sobre los baches y no tendríamos ningún tipo de comodidad ni de agarre. Lo cual me lleva al segundo punto. La función principal de la suspensión pues es maximizar el agarre, mantener la rueda lo más firmemente pegada al asfalto. Ya sea en frenada, en aceleración o en el paso por curva, una suspensión buena maximiza el agarre. Y luego ya en último lugar, una buena suspensión te da una estabilidad fantástica. Ya sea en línea recta, sacudidas, shimmies, ese tipo de cosas, o estabilidad cuando estamos frenando fuerte. Tener una suspensión buena te sujeta y te permite aprovechar al máximo los frenos. Estabilidad al abrir gas, que la moto no se menee cuando aceleramos y, por supuesto, estabilidad en el paso por curva. Esos tres elementos, confort, agarre y estabilidad, son lo que buscas en una suspensión. Si cuando fueras a comprarte una moto a tu concesionario local, pudieran dejarte la moto preparada a tu medida, algo que no se puede, te harían una serie de preguntas sobre dónde vas a usar la moto, cómo conduces, cuál es tu peso, ese tipo de cosas. Así prepararían una moto perfecta en exclusiva para ti. Lo primero que te darían serían un juego de muelles específicos para ti. Te darían muelles de horquilla y muelle del amortiguador trasero específicos para tu peso. Pero no solo tendrían en cuenta tu peso, sino también las condiciones en las que vas a conducir esa moto. Sabes, en relación al agarre del asfalto específico en el que vas a estar. Eso es, mirarían el agarre en general y las condiciones en las que tú vas a conducir.
y así vendrían con unos muelles específicos únicos para ti. Entonces iríamos un paso más adelante y te pondrían a punto la precarga de muelle. Así que ajustarían el nivel de hundimiento delantero y trasero con el piloto montado encima de la moto. Y esa precarga también iría adaptada en función de cómo conduces, del agarre de tus gomas, del agarre del asfalto, cómo de fuerte frenas, cómo de fuerte aceleras, cómo de rápido pasas por curva. Así tendrías una precarga absolutamente perfecta. Y luego ya en último lugar ajustarían la amortiguación en relación a los muelles. Es decir, la velocidad a la que comprimes el muelle, que es compresión, y la velocidad a la que extiendes el muelle, que es rebote. Y de nuevo, los ajustes de amortiguación estarían basados en el peso de la moto, en tu propio peso, dónde conduces, cómo conduces y ese tipo de cosas. Y así tendrías una moto para ti perfecta en términos de agarre, confort y estabilidad. Estaría niquelada. Pero con tu moto de calle no puedes hacerlo del tema de los muelles. Con lo que de entrada ya has perdido muchísimo. Y es que si lo piensas, una moto de calle cualquiera está pensada para poder ser conducida por desde un tío de 45 kilos como Pedrosa a un gigante, con todo el abanico que eso conlleva. Así que los fabricantes montan muelles y reglajes que son el resultado de aplicar una media. Y eso significa que ya sea un scooter o una superleyera, cualquier moto de calle está arreglada para ser un punto medio. Pero si el resto de cuestiones, es decir, la precarga y los reglajes de suspensión, los tienes bien, sí que estás más cerca de enmascarar el problema del muelle de alguna manera, especialmente en carretera, y estarías más cerca de ese nirvana motero. Así que con una suspensión normal, por normal quiero decir ajustable mecánicamente, es decir, que necesitas tus destornilladores, tus llaves planas, tus vasos, ese tipo de cosas. Ahí necesitas saber bien qué estás tocando. Cuando haces un ajuste, necesitas saber, en primer lugar, cómo se hace el ajuste, qué tienes que tocar. Pero también necesitas saber cómo se está comportando la moto e identificar eso para saber qué tienes que ajustar. Necesitas identificar si la moto necesita más reglaje de compresión, de extensión, de precarga, si necesita que regules la altura de la suspensión, que es un tema que ni siquiera vamos a tocar hoy. Este sería otro tema que habría que regular también, por supuesto, la altura de la moto para ti. El tema de la suspensión electrónica ayuda muchísimo a acercarte a ese nirvana motero, porque ya vienen de serie con un montón de ajustes predeterminados que evitan que tengas que pensar en todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. La mayoría de marcas que montan suspensiones electrónicas, Ducatis, BMWs, Triumphs, la que sea, te ofrecen como dos modos, por decirlo así. Un modo de suspensión electrónica en la cual la suspensión actúa simplemente como una especie de destornillador electrónico, el cual te dejaría la moto en el ajuste que tú quisieras y lo dejaría ahí mientras vas conduciendo. Y la segunda opción sería la suspensión electrónica semiactiva. Y en este modo, la suspensión está automáticamente ajustándose todo el rato, mientras conduces, y se van adaptando gracias a las decenas de sensores que tienen incluidos en la moto. Sensores que te van a ir registrando todo, desde la velocidad que llevas, la velocidad de giro de las ruedas, ángulo de inclinación, presión de frenado delantera y trasera, entrada o no del control de tracción, entrada o no del ABS, el propio peso del piloto y todo lo demás. Y los, digamos, destornilladores electrónicos van ajustando la suspensión mientras conduces en función de todos estos parámetros, con el objetivo de ofrecerte el mejor agarre, el mejor confort y la mejor estabilidad. Eso hace que nuestra vida sea mucho más sencilla. Y los fabricantes agrupan e integran esos reglajes de suspensión en modos de conducción. Así que normalmente nos dejan el modo lluvia, el modo carretera y el modo carrera o deportivo. Y así configuran unos reglajes predeterminados que van desde los más blandos, que sería el tipo lluvia, y se van endureciendo hasta que vas llegando, por ejemplo, al modo carrera. Pero cuando digo que se van endureciendo, en realidad no se van endureciendo porque tú no puedes cambiar la dureza de lo que es el muelle. Eso no lo puedes modificar electrónicamente. Un muelle es un muelle. La historia es que cuando tocas los hidráulicos de la moto sí que parece que estás haciendo que el muelle sea más duro. Si, por ejemplo, aumentas el reglaje de compresión en la horquilla, da la sensación de que no puedes hundir la moto como
y así parece que la moto va más dura, pero en realidad no está más dura, solo da la sensación. Y bueno, muchas veces cuando hablamos de suspensión electrónica, en realidad lo que estamos haciendo es hablar de un reglaje electrónico de los hidráulicos. No estamos hablando normalmente de precarga. Aunque sí es cierto que algunas motos incorporan reglaje electrónico de la precarga trasera, lo que denominan autonivelante. Normalmente esto no se incluye en las horquillas. Si quieres regular la precarga de la horquilla necesitas una llave plana para tocar los reglajes que están encima de las botellas. En la parte trasera sí que hay motos que incorporan un regulador automático de la precarga de muelle, que lo que hace es tener una especie de motor que gira la rosca que altera la precarga del muelle. Y de esta manera puedes incrementar o reducir la precarga del muelle, pero de nuevo no la dureza de lo que sería el propio muelle. Y se llaman autonivelantes porque una vez que la moto detecta tu peso cuando te has subido a la moto, va regulando la precarga para quedar perfecta. De nuevo, esto podrá ir configurado de acuerdo a unos ajustes predeterminados, suave, normal, duro, o puede ir en modo automático autoajustándose a medida que vas conduciendo, lo cual es una idea fantástica porque te quita el tener que andar pensando en todo esto. Una moto con suspensiones electrónicas no permite que puedas hacer muchos ajustes manuales más allá de lo que ya trae la moto. La suspensión electrónica es lo que es. Con una moto de suspensión de ajuste manual es posible darle un buen meneo en parado para hacerte una idea más o menos aproximada de los ajustes de la moto, de cómo está de suspensiones. Esto no lo puedes hacer con una moto con suspensión electrónica, no están hechas para que les pegues un meneo y las hundas en parado. Precisamente por eso, porque las suspensiones electrónicas están hechas para ajustarse conforme vas conduciendo. Así que si le quitas el contacto a una moto con suspensión electrónica, que está hecha para bloquearse cuando quitas el contacto en modo duro, no vas a tener ni idea de cómo funciona esa moto. Y lo mismo si la moto está hecha para bloquearse al quitar el contacto en modo blando, no vas a saber cómo iría en carretera. En una moto de estas no puedes saber en parado si la moto está arreglada dura o suave. En todo caso, una suspensión electrónica, como cualquier suspensión, en realidad corresponde al piloto que va encima de la moto decidir si la moto está funcionando bien o mal y jugar con los ajustes posibles. Pero bueno, en motos con suspensión electrónica, si la dejas en el modo adecuado, normalmente la moto va bien. Vale, y si fueras a tocar tú las suspensiones electrónicas, ¿qué harías? Bueno, en primer lugar, el muelle, como hemos dicho, no se podría tocar. Vale, en el caso de que tengas suspensión electrónica con ajuste mecánico manual de la precarga, tanto delante como detrás, pues es bastante difícil, porque tienes que elegir el reglaje de hundimiento al montarte en la moto. Y si la moto está bloqueada, dura o blanda, lo vas a tener bastante difícil para imaginarte qué es lo que vas a necesitar en marcha. Ojo, y se puede hacer, pero es bastante más complicado que con suspensiones manuales. Y luego el otro fenómeno que he detectado con motos con suspensión electrónica recientemente, estoy hablando del caso de motos con suspensión electrónica en la cual se desactiva todo una vez quitas el contacto. Básicamente la moto se hunde por completo, hablo de motos en las cuales la precarga también es electrónica. En esos casos es como si la pata de cabra fuera demasiado larga y deja la moto demasiado erguida, porque la moto ya no se sostiene por sí misma. Tuve hace poco una Triumph Tiger como prueba de larga duración y la moto se quedaba prácticamente vertical, por esta razón, y tenías que tener mucho cuidado donde la dejabas aparcada. Y el otro caso es cuando llevas a alguien de paquete, vas a parar, la moto se baja de golpe, como si fuera un Citroën, ¿sabes? Un DS, un 21. Y te encuentras que no puedes sacar la pata de cabra. Es un asunto a tener en cuenta, la verdad. Especialmente también algunas motos nuevas, las Harley Davidson o las nuevas Multistrada, que se bajan del todo para ayudarte a bajar de la moto, sobre todo a pilotos más bajos, pero tienes un problema con la pata de cabra. Sí. O sea que la precarga es un asunto difícil de tocar y bueno, la compresión y el rebote, como hemos comentado, los podéis ajustar a través del cuadro, a través de la pantalla. Algunos modelos te dejan ir jugando con el nivel de freno hidráulico en compresión y rebote. Otros fabricantes prefieren integrarlo dentro de lo que serían los modos de conducción. Ducati, por ejemplo, intenta hacerlo más fácil para el usuario y lo hacen describiendo diferentes niveles de intervención. Lo hacen mostrando diagramas pictóricos como si fueran pictogramas en la pantalla, donde puedes ver qué hace cada ajuste. Puedes ver si estás endureciendo o aflojando algo, pero de nuevo tienes que saber qué estás haciendo y tienes que entender qué está haciendo la moto.
Y bueno, he tenido bastante experiencia con el tema de suspensiones electrónicas. En 2014 competí con una HP4 y es una de las mejores motos de carreras que he tenido. Hay algo realmente especial en las HP4, algo que las S1000RR nunca han llegado a tener. Una moto especial, competí ese año para Parklane BMW, fue muy especial. Hicimos buenos resultados, gané un montón de carreras. Trabajé mucho junto a BMW mientras desarrollaban el sistema y junto a Wilbus, que es una empresa alemana de suspensiones, y eran quienes suministraban gran parte del hardware para BMW. Lo que hicimos fue soltar la suspensión de la moto, enviársela a Wilbus, y ellos sustituyeron todas las piezas internas con componentes de competición. El otro tema de las suspensiones es que siempre están concebidas con un límite de presupuesto. Y esta es la razón por la que la amortiguación Öhlins o KTEC o Maxton cuestan mucho más que la amortiguación de serie de una moto. Te fijas, por ejemplo, en el amortiguador de una Honda Hornet y puede costarte como 5 libras fabricar eso. Si te compras un amortiguador de competición en condiciones te va a costar más de 1000 libras. Y eso es porque los componentes interiores tienen una calidad fantástica. Y lo mismo ocurre con las horquillas, con los cartuchos, con las piezas interiores. Si una moto de calle cualquiera pudiera tener un ajuste perfecto, eso incluiría componentes de primera calidad también en la horquilla. Incluso motos que puedan montar ese tipo de marcas y que aparentemente parezcan caras no tienen nada que ver con la calidad de esas marcas compradas en una tienda específica de suspensiones. Así que montamos esa suspensión en la HP4 y lo que tocaba después era hacernos con la electrónica de BMW. Y así el cerebrito de la HP4 tendría que decirle a la suspensión qué es lo que tenía que hacer, pensando en un escenario de carreras más que en un escenario de carretera. Y se convirtió en una moto bastante complicada de llevar, precisamente por este tema. En lo que se refiere a cambiar el muelle, era como una moto de carreras, digamos, convencional. Ya sabes, si el asfalto tiene mucha adherencia, pues montarle muelles más duros. O si había frenadas fuertes, estoy pensando en Donington, ahí necesitas muelles duros. Muelles más blanditos para asfaltos menos adherentes o en mojado. En este sentido era como una moto normal, con suspensiones normales. Lo que la hacía más complicada era la parte electrónica, lo que llevaba en las barras de la horquilla, en el conjunto de la suspensión. La otra historia con suspensiones electrónicas de calle es que suelen llevar un potenciómetro en el amortiguador trasero. Y este potenciómetro es capaz de medir cuánto recorrido y cómo de rápido está siendo utilizado en el amortiguador. Y esta información es muy valiosa para que la electrónica pueda decidir cómo actuar y ajustarse en marcha. Normalmente en la parte delantera, en las horquillas, también necesitas un potenciómetro, que es algo que solemos montar en motos de carreras. Algunas motos no lo montan, ya veis que parecen como hidráulicos, y es que son muy frágiles. Una S1000RR estándar no los monta y por tanto la moto no sabe cuánto de recorrido de la horquilla está utilizando ni cómo de rápido va. Digamos que se basa en parámetros generales, como si fuera una media, lo cual está bien para andar por carretera, pero si estás compitiendo necesitas una lectura más precisa que eso. Bueno, así que precarga. La precarga la podíamos ajustar con el ordenador porque de nuevo era muy difícil hacerlo con la moto parada. Y podíamos calcular si necesitábamos más o menos apoyo, muelles más o menos duros. Y luego con el tema de los reglajes hidráulicos teníamos que hacer dos cosas. En primer lugar, sentir qué hacía la moto y en segundo lugar, comprender qué es lo que nos decía el ordenador, ¿no? Era fantástico conducir la HP4 porque básicamente era una moto que siempre iba blanda, salvo cuando necesitabas que fuera dura. Y la ventaja de tener una moto que siempre va blanda es que tienes una cantidad de agarre increíble. En el paso por curva máxima de inclinación el agarre era simplemente indescriptible. Muy buen agarre, unido a un desgaste de los neumáticos sensacional. Ahí sentías que tenías una tremenda ventaja. Pero luego cuando tenías que frenar o acelerar muy fuerte la moto se endurecía sola, o sea que notabas un grandísimo apoyo. Y esta es una de las razones por las cuales nos fue tan bien ese año con esa moto. Las desventajas de llevar suspensiones electrónicas
es lo complicado de toda la puesta a punto. Es difícil saber qué estás haciendo, es difícil ajustar el hundimiento en parado y luego es complicado diferenciar si tienes un problema de tipo mecánico, por ejemplo, de que te falte precarga o algo así, o si se trata de un problema de origen electrónico donde la electrónica no le está diciendo a la suspensión lo que tiene que hacer en el momento adecuado. Sí, eso es bastante complicado. Al año siguiente cambiamos a una S1000RR con suspensión electrónica y sea como fuere, al final esa moto con esas suspensiones no funcionaba bien. Tuvimos que desechar la suspensión electrónica y pasamos a suspensión convencional KTEC y volvieron a salir los tiempos y los resultados buenos otra vez. Era muy difícil de poner a punto. Y luego está el tema de la fiabilidad en las suspensiones electrónicas de una moto de carreras, lo cual es algo bastante cuestionable. Y esta es una de las razones por las que no se utilizan en el TT de la Isla de Man, porque sería el lugar perfecto por los cambios de condiciones y tener siempre la suspensión perfecta. Y es que pueden fallar. Una vez estaba compitiendo en Oulton Park y se soltó la batería. Los bornes estaban medio sueltos y las suspensiones electrónicas a veces hacían contacto y se activaban y a veces se quedaban apagadas. Y claro, al apagarse la suspensión electrónica se bloqueó y se quedó en modo duro. Y hasta que me di cuenta transcurrieron unas curvas en las cuales estuve compitiendo sin suspensión. Fue algo horroroso, la moto no paraba de rebotar, sí, no fue una experiencia bonita. Sabes, creo que la suspensión electrónica es algo formidable para la carretera, porque te deja la moto cerca de lo que sería el setup ideal, y también para tandas en circuito, ¿sabes? Si tienes una S1000RR o una Panigale, ¿sabes? La dejas en modo carrera y va a estar, vamos, prácticamente perfecta. Ahora, si estás pensando en competir, lo mejor es desechar la suspensión electrónica y optar por suspensión convencional, donde puedes elegir los muelles específicos y la puesta a punto es más sencilla. Y por supuesto tienes que saber qué estás haciendo. Cuanto más rápido vas, más tienes que saber sobre puesta a punto. Bueno, vale, ¿y qué hemos aprendido de todo esto? Vale, en primer lugar, pues que has perdido casi media hora de tu tiempo escuchando chorradas sobre suspensiones. No, pero sí, hablando de suspensiones en general, lo mejor que puedes hacer para mejorar tu moto, nada más a carrera de concesionario, es ponerle un juego de neumáticos buenos. Ya sean neumáticos Sport Turismo, neumáticos deportivos, neumáticos ultradeportivos, neumáticos para tandas, neumáticos para carreras. Asegúrate de montar buenos neumáticos para el uso que le vas a dar a la moto, porque eso marca la diferencia. No montes neumáticos de circuito en una moto rutera, que no tiene sentido. Aunque sí puedes montar gomas Touring en una moto para hacer tandas, eso sí. Pero vamos, que los neumáticos son la primera cuestión que tienes que cambiar para mejorar el comportamiento de una moto. Y en segundo lugar, es la suspensión. No es barata, es una razón por la que la gente no lo hace, no es barata. Necesitas un taller especializado de confianza. Tienes que saber qué te traes entre manos cuando pongas la moto a punto. Pero eso te cambia la moto hasta un punto que no puedes ni imaginar. La sentirás más cómoda, más controlable, la dirección será más precisa, gastará mejor los neumáticos, te quedará simplemente... ¡mua! Te quedará realmente increíble, más rápida y más disfrutona, así quedará tu moto. Bueno, y esto es todo lo que os puedo contar sobre una pregunta de cómo subir una moto con suspensión electrónica a un remolque mal entendida. Me ha apetecido haceros un volcado cerebral sobre todo lo que sé en materia de suspensiones electrónicas. En todo caso, gracias por vernos. Si tenéis algo más sobre lo que queréis que pedalee, podéis dejarnos vuestras preguntas en los comentarios. Prometo hacer otro vídeo así para cerebritos, para colgaos. Gracias por vernos. Hasta luego.